La ponencia principal correrá a cargo de Tiscar Lara, a la que la mayoría de vosotros ya conoceréis de eventos anteriores. Como he dicho antes en el comienzo, Tiscar es responsable de la Escuela de Negocios, Escuela de Organización Industrial, y tiene una amplia experiencia en temas relacionados con educación, las TIC, etc. Entonces, yo comenté que nos va a dar una charla muy interesante con su punto de vista de las tecnologías en época de pandemia y similares. Entonces, Tiscar, agradecerte tu participación y cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Estoy, no sé si me veis, ¿me escucháis? ¿Sí? Sí, vale, perfecto. Pues nada, muy buenos días. Estoy encantada de estar aquí con vosotras y con vosotros. Un poco triste, egoístamente triste, porque yo quería estar presencialmente y iba a estar el año pasado en este mismo encuentro, porque me encanta, o sea, si hay un sitio donde me gusta ir y una comunidad educativa con la que me siento muy a gusto, por ser muy generosa y muy agradecida y muy familiar, es la vuestra, la verdad. Así que, bueno, siempre es una oportunidad fantástica. Yo voy a empezar compartiendo una presentación y compartiendo este espacio con todos vosotros y vosotras. Y lo que quiero hacer es entiendo que lo estáis viendo bien, ¿verdad? Nadie, si hay algún caos o de repente no me oís o lo que sea, pues entiendo que me diréis algo, ¿no? Por voz, porque ahora pierdo la referencia. Pero bueno, yo lo que quiero es, bueno, pues hacer como un punto de control, ¿no? De repaso de qué han sido los últimos años, de dónde venimos, con qué nos hemos encontrado y dónde estamos hoy, ¿no? Para que eso nos ayude un poco a diseñar hacia dónde podemos ir. Y lo que nos hemos encontrado, ¿no? Yo estuve ahí dándole varias vueltas para el título de esta presentación y al final vi que la que mejor me venía era precisamente el subtítulo de esta película de 2001, Una odisea en el espacio, ¿no? Su cartel ya lo decía todo. Ha sido un drama épico de aventura y de exploración. Ahora vamos a ver por qué tiene de épico, qué tiene de drama, pero es muy importante que nos fijemos en este año, el 2001. Vamos a hacer un poco de nostalgia, porque creo que además, siendo el grupo que somos, que llevamos, porque a bastantes os conozco, llevamos ya unos cuantos años en esto y hemos vivido pues cierta evolución. Y es interesante hacer esta reflexión ahora, ¿no? Porque a veces, bueno, pues si no nos paramos, podemos repetir, ¿no? Errores o a veces podemos incluso olvidar pasos. Bueno, pues 2001 es el comienzo del siglo XXI, eso no tenemos nadie duda, ¿verdad? Es el atentado en las Torres Gemelas, es muchas cosas 2001, no es un año trivial, pasan muchas cosas a nivel geopolítico, en nuestra sociedad contemporánea hay cambios realmente radicales, importantes y que bueno, pues de alguna manera también nos han traído hasta aquí. Pasan muchas cosas en el contexto educativo. Este año es un año crítico, ¿no? Es el año en el que echa a andar formalmente, ¿no? Al menos es el año con el que se identifica su nacimiento, la Wikipedia, y todos sabemos lo que ha supuesto conceptualmente, a nivel estratégico, a nivel táctico, ¿no? Lo que supone, pero también la utilidad que tiene, cómo vino a desafiar ciertos paradigmas en el concepto de producción de conocimiento, de uso de conocimiento, de reglas de juego de ese conocimiento y también lo que había por detrás, ¿no? La propia tecnología wiki vino a aportar una
en realidad un desafío también, ¿no? a las formas de construir colectivamente. Es un año también en el que, bueno, pues podemos ubicar, no específicamente, pero en el que ya podemos ver protoblogs, ¿no? Ya empieza a haber también alguna plataforma que luego, por supuesto, se va popularizando y se va generalizando mucho más, pero muy de la mano también, ¿no? y que empezamos a conceptualizar con los wikis, con tecnologías de lectoescritura. Los blogs vienen a ofrecernos otras maneras de generar, de compartir, de difundir conocimiento, y un conocimiento que puede ser aplicado, ¿no? y que empieza a ser aplicado en distintos ámbitos, profesionales y educativo también, ¿no? Es algo que nos trae un aire fresco y que empezamos a utilizar para abrir nuestras prácticas educativas, para bueno, introducir también el valor del diálogo virtual, el género dialógico con nuestros estudiantes, con colegas, en fin, con muchas potencialidades que antes, bueno, pues no estaban en ese punto tan óptimo, ¿no? Tan desarrollado. 2001 es un año también importante porque es el año en el que se empiezan a desarrollar las licencias Creative Commons, que suman a ese ecosistema de movimientos de apertura de la tecnología y de las prácticas alrededor de la tecnología que sostienen, ¿no? Bueno, pues ese modelo, ¿no? El hecho de que se dibujen, ¿no? Se sueñen maneras y además que se lleve a la práctica, que se le dé una estructura legal, ¿no? Y una estructura que nos permite utilizarla, ¿no? Entre autores y consumidores, y que vaya más allá del copyright, está avanzando hacia un camino de socialización del conocimiento y buscando un marco, sobre todo un marco de actuación. Hay más cosas ese año, o sea, hace 20 años, por eso os decía, me voy a poner nostálgica, pero es importante que, bueno, que reflexionemos sobre esa trayectoria, ¿no? y cómo lo que se ha ido desarrollando, lo que se ha ido viviendo y utilizando, al final se construye sobre bloques, ¿no? De alguna manera es un Tetris que va cogiendo suelo y que unas cosas vienen a sostener las anteriores, ¿no? Es el año también del OpenCourseware, que también ha comentado Monse, ¿no? y es un pasito más. Nos está diciendo que el material curricular también se puede abrir, ¿por qué no? Contenido paquetizado, contenido con una estructura bueno, pues pedagógica, con un diseño instruccional, que, bueno, pues hay universidades, MIT, que es la impulsora, pero luego todas las que se fueron uniendo al consorcio, que llegó también a España, por supuesto, se van uniendo a este movimiento de liberar contenidos, ¿no? Luego esto podríamos, bueno, pues también analizarlo más a fondo, ¿no? Hasta qué punto ha sido por una convicción realmente en el movimiento y en lo que suponía esa liberación, o bueno, pues ha habido también mucho de campaña de marketing o del coste de oportunidad de estar frente a no estar, pero bueno, eso ya es otro debate. 2001, como os decía, un bloque va sosteniendo al anterior. El hecho de que tengamos licencias Creative Commons, de que se empiecen a liberar contenidos, bueno, estandarizados, curriculares, también empuja a este movimiento de los OER, ¿no? O los REA, las siglas en castellano, que, bueno, pues vienen también, vienen a ayudar en este intento por hacer lo educativo más accesible, ¿no? y que rompa
de alguna manera, gracias a lo virtual, que rompa muros físicos, que no se quede encerrado en bibliotecas, ¿no? Que no se quede localizado en instituciones, que no se quede solo en los ámbitos, en los contextos específicos de educación, sino que puedan llegar a muchas otras personas y puedan beneficiarse de ello. Es también, 2001 es un año importante para el desarrollo de Moodle, ¿no? Es un momento en el que se hace, ¿no? Como la primera instalación así más oficial o más formal, ¿no? Hacia donde quiso luego ir evolucionando. Y es todo ello, ¿no? Y recordaréis toda esta filosofía, ¿no? Como un momento de sincronía y de celebración de conceptos como la participación, la colaboración, lo que, bueno, pues se acuñó en un momento dado como la web 2.0, que luego, pues, por supuesto, ha ido perdiendo, bueno, perdiendo popularidad, el término como tal. No es algo que se haya mantenido en el tiempo, pero sí que ha servido durante una época determinada para darle forma, darle nombre a todo ese sustrato, ¿no? que se estaba viviendo en paralelo con ese desarrollo de una tecnología que permitía hacer ciertos usos más colaborativos, más sociales que la que teníamos anteriormente. Eso en cuanto a la evolución de la tecnología educativa, ¿no? si la queremos llamar así, pero han pasado muchas cosas también en estos 20 años, ¿no? En 2001, que ha pasado en paralelo en la sociedad, en sus usos no necesariamente educativos, pero sí en usos extendidos, en prácticas habituales, pues que el mundo se ha hecho más móvil, ¿no? La tecnología móvil ha tenido una importancia radical. Nos hemos hecho más móviles, ¿no? y hemos ido variando nuestros usos. Os pongo aquí una evolución cronológica simbólica, simplemente para reforzar este argumento, ¿no? Si nos fijamos en un acontecimiento histórico como este de 2009, la toma de posesión de Obama, su primera toma de posesión, bueno, pues hay unos protagonistas allá al fondo y luego hay unos asistentes que están viviendo lo presencial con la necesidad de capturar el momento, ¿no? Y lo están capturando con sus teléfonos móviles, están, bueno, pues grabando, haciendo fotos y muy probablemente publicándolas o enviándolas en tiempo real a algún sitio, ¿no? Algunos de ellos. Es el año en el que, bueno, pues se empiezan a popularizar los smartphones. Luego tenemos esta otra, que me parece que es un salto muy interesante. 4 años después, la toma de posesión de Obama, nos ofrece, estas fotografías nos ofrecen una realidad distinta, ¿no? Y muy curiosa. Estamos viendo cómo los propios protagonistas están viviendo su acontecimiento de una manera muy personal, ¿no? Cada uno con su dispositivo, muy íntima, haciéndose selfies, probablemente incluso comunicándose, ¿no? a través del dispositivo, a pesar de que están próximos, ¿no? Sentados, pero seguramente hay un flujo de comunicación instantáneo, ¿no? de esa misma situación. Y han pasado muchas cosas, ahora doy un salto más grande, me voy a 2021, ¿no? Ya voy cerrando el ciclo de estos 20 años que quería traer aquí y han pasado cosas pues como que, siguiendo con esta analogía, ¿no? De presidente de Estados Unidos, como simbólicamente, ¿no? un liderato de estos años, podríamos entender, pues ¿qué ha pasado? Pues que ese uso de la tecnología ha llegado a un nivel tal que nos hemos encontrado que el propio presidente de Estados Unidos no es que la usara, o sea, es que la ha usado públicamente
de una manera muy intensa, de una manera muy personal, de una manera muy, a ver cómo entro sin entrar en descalificaciones, muy inconsciente también, ¿no? Seguramente, bueno, de una manera que se ha convertido precisamente, y hay estudios de todo tipo, desde haber cuantificado cuántas mentiras al día, ¿no? Comprobadas, verificadas por la prensa en Estados Unidos, cuántas era capaz de decir, ¿no? Y las cifras son impresionantes durante todo su mandato y cómo se ha ido acreciendo en ciertas épocas, pero incluso en la pandemia hay un estudio que dice que el 38% de la desinformación, de las teorías de la conspiración, han sido empujadas, ¿no? Han sido provocadas, han sido patrocinadas, en cierta manera, por el presidente, ¿no? Y hemos visto, bueno, pues que todo tiene consecuencias, ¿no? Hemos vivido este año ese asalto al Capitolio y hemos vivido cómo la propia plataforma cerraba la cuenta, ¿no? En esa red social del presidente de Estados Unidos, que también es discutible. Podríamos discutir si se debe o no se debe cerrar. Bueno, hay infinidad de debates ahí en paralelo, ¿no? Sobre libertad de expresión, hasta qué punto es censura, no es bueno que se haga. Bueno, el caso es que la evolución es realmente, bueno, pues significativa, ¿no? Sobre los efectos también de este tipo de comunicación. ¿Qué es lo que ha pasado en medio? ¿No? ¿Cómo hemos llegado, ¿no? Esta evolución que hemos hecho tan rápida? Pues lo que ha pasado fundamentalmente ha sido ese desarrollo de redes sociales, ¿no? Que han sido tomadas de una manera bastante amplia por la sociedad en general para comunicarse, para organizarse. Hemos vivido una gran cantidad de movilizaciones sociales que han hecho un uso de la tecnología muy intensivo para ello. Hemos vivido, ¿no? Y estamos viviendo el papel crucial que juegan los algoritmos en todo esto, ¿no? Ya no es solo lo que hacemos, sino es cómo se organiza, ¿no? Y cómo se visibiliza y cómo se prioriza unas comunicaciones frente a otras. Hay, bueno, pues toda también un gran debate detrás de ello, que es importante conocer también para ser usuarios mucho más informados, ¿no? Al menos saber por qué pasan ciertas cosas. Hemos vivido esto cómo se ha podido también ir de las manos, ¿no? Acontecimientos como los de esta filtración y uso de datos personales, ¿no? En el caso de Facebook, pero también hemos vivido evoluciones muy interesantes en el mundo educativo, ¿no? El cómo se ha ido también evolucionando hacia formatos como los MOOC, que al final, bueno, pues han venido llegaron a florecer precisamente por el desarrollo maduro de otro tipo de desarrollos, ¿no? Como pues la potencia de las redes sociales masivas, la potencia de las plataformas de vídeo, todo eso que ya venía de atrás, ¿no? Todo el aprendizaje de los contenidos en abierto, etcétera. Hemos vivido plataformas de todo tipo, muchas institucionales, otras no, pero bueno, pues ha sido un boom el darle forma a contenidos curriculares estructurados, darle forma a la capacidad masiva y darle forma también al poder de audiovisual en la formación. Hemos visto aplicaciones fantásticas en el movimiento del software libre, de la apertura de instrucciones, de herramientas, de hardware, pero también de software, como es el caso de la impresión 3D,
¿no? El boom también del aprendizaje amateur, ¿no? Una vez que hay disponible tantas cosas con las que aprender, ¿no? y herramientas para ello, pues eso ha permitido que, bueno, pues que mucha gente haya podido también hacer un aprendizaje personalizado, ¿no? A través de ello y también enseñar a otros, ¿no? Ese aprendizaje P2P con todos estos recursos a su alcance. Se ha evolucionado hacia el Learning Analytics, que, bueno, creo que está infrautilizado, ¿no? Sí que hubo un momento de hype, pero al final pues requiere un trabajo de Big Data muy serio para sacar realmente el provecho educativo y luego un compromiso de implementación, ¿no? De esos avances, pero bueno, por lo menos está ahí y es algo que creo que ha sido también es parte de esta línea del tiempo. Ya lo ha comentado Monse, ¿no? Hemos sido capaces de dar un paso más allá. Empezamos hablando de las competencias digitales, que la alfabetización digital era una de las 8 básicas en la educación obligatoria, a ya ser capaces también de tener un desarrollo más fino de cuáles deben ser las competencias digitales para los educadores, ¿no? Los profesores, cómo tienen ellos también que formarse y que demostrar su habilidad para poder enseñar a los estudiantes. Y en todo esto hemos seguido con esa obsesión de introducir las TIC en el aula, ¿no? Tecnologizar el aula en lo posible. Esa ha sido, bueno, pues quizás la estrategia educativa como más visible, ¿no? Todo parecía resolverse metiendo tecnología en el aula para no dejar de innovar, ¿no? Como dice esta viñeta de Néstor Alonso. El problema es que esa dotación tecnológica por sí misma, sin una planificación pedagógica seria, sin una formación aplicada a esa dotación, pues es poco más, ¿no? Se puede convertir en poco más que esto, ¿no? Una clase, sí, con muchos cables, con muchas cosas, pero para seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y por supuesto, ese no es el objetivo. Bueno, ¿qué se ha pretendido, ¿no? Por lo menos desde muchos planos de expertos en educación o en muchos movimientos, buscando una educación más renovada, más abierta a todo lo que, bueno, pues estaba sucediendo en la sociedad, a la tecnología que nos permitía otras cosas, no hacerlo de siempre, pero con más cacharros, sino precisamente pensar en hacer cosas distintas, en transformar la educación en sí misma, que cambia el foco. En lugar de introducir tecnología en el aula como esa caja negra que nadie entiende, pensar en lo contrario, ¿no? Vamos, ¿cómo podemos hacer que el aula salga, ¿no? Y que la tecnología sea una aliada para ello, pero que salga en muchos aspectos, que sea mucho más amplia? Y ahí nos hemos encontrado pues muchas contradicciones en este tiempo. Por un lado, en un discurso, sí, que vamos a conectar y vamos a expandir el aula, pero por otro, en los últimos años el movimiento ha sido casi de temor, ¿no? No, lo mejor es desconectar, lo mejor es prohibir, ¿no? La tecnología, el bring your own device, trae tu propio dispositivo móvil, parecía que sonaba muy bien en el papel, pero luego era un foco de problemas. Bueno, pues eso es un conflicto que no se ha acabado de resolver, no se ha sabido integrar bien. Y en paralelo nos hemos empezado a encontrar, y esto es el día a día, podemos coger ejemplos de estos cualquier semana, pues una cierta disonancia, ¿no? Tan pronto encontramos una noticia como muy a favor del uso de la tecnología en el aprendizaje
Y de las pantallas, como nos encontramos, todo lo contrario, ¿no? Hay un gran bombardeo, ¿no? Sin que haya un debate serio y una apuesta seria, ¿no? Tan pronto se criminaliza como se celebra, ¿no? De una manera totalmente acrítica y sin mayor detalle y sin entrar a fondo. Desde el niño que lleva un reloj espía en clase, el miedo a los smartwatches, las apps móviles, ¿no? Las apps para niños y el problema de la publicidad que tienen. Otras que dicen que las pantallas y el bienestar demuestran una relación inesperada, positiva. Otras que hablan de limitar el tiempo de pantalla. En fin, es una constante. O sea, de alguna manera, las familias también se están viendo, ahora el foco se está llevando un poco ahí, como presionadas, ¿no? Y como perdidas frente a esto. ¿Qué debo hacer? Limitarlo a 1 hora y así ya lo estoy haciendo bien. ¿Qué hago, no? Y en esto hay unas autoras que hablan del digital parenting, que ponen el foco en sus investigaciones en las familias, ¿no? Y en los padres, y hablan de distintos estilos de paternidad, ¿no? Desde el crítico, que todo es tecnología pero no se para a analizar nada, al otro extremo, que lo rechaza totalmente, ¿no? Acordaos de aquellas noticias de los ingenieros de Silicon Valley que llevaban, que no querían, ¿no? Que en los colegios de sus hijos se utilizaran pantallas. Bueno, a lo que ellas proponen, que hay que buscar una manera de ser padres, ¿no? Hoy en día equilibrada, ¿no? Ponderando los usos y participando de ellos. Entonces, dicen que hay que... Perdón, es que no veo bien. Que lo importante es analizar el contexto, o sea, no tanto el tiempo que se pasa, sino el contexto, cómo se accede al contenido, el contenido de qué estamos hablando y qué tipo de conexiones se está facilitando, ¿no? Dicen que los padres, de alguna manera, se tienen que convertir en héroes digitales también, en dar ejemplo y en promover, en saber promover de una manera sana y razonada, ¿no? Convertirse en mentores y no en censores que están con un cronómetro. Trabajar la empatía en lugar de la hipocresía, porque eso, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Esta foto además lo ilustra. Es como, no, tú no veas nada de pantalla o no juegues a videojuegos y yo estoy en la cena con el móvil constantemente, ¿no? Hablar más de rutinas y no tanto de normas, y poder enfrentarse, ¿no? Y poder integrar tecnología también desde el disfrute y no desde la culpabilidad. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con las familias. ¿Qué pasa con los jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa con esa idea de los nativos digitales? Bueno, pues que sabemos, lo que sí sabemos que está muy claro es que tienen un acceso a tecnología importante. Si nos centramos en el teléfono móvil y en nuestro país, estos son los últimos datos de la encuesta del INE, perdón, que miro para atrás, y nos dice que ya casi una cuarta parte de los niños de 10 años tienen un teléfono móvil. O sea, eso es lo que hay ya en sus manos y en los hogares, ¿no? Eso que se quiere ignorar también desde el aula, como que eso no existe, pues eso existe, ¿no? Y nos tenemos que enfrentar de alguna manera a ello para acompañar, ¿no? Y para ayudar y también para favorecer el mejor uso creativo y crítico posible. Este mito de los nativos digitales, esta búsqueda la hice ayer, simplemente por ilustrar, ¿no? Y ver un poco por dónde iba. Es una marca que no nos quitamos de encima, que es imposible, por mucho que se ha debatido, cuestionado en todo este tiempo, sigue siendo una muletilla fácil, ¿no? Estas son noticias del país, pues bueno, generación Z, para muchos de estos nativos digitales se habla ya como una, pues eso, como una definición de edad. Aunque hay gente, ¿no? Nos encontramos
otra misma noticia del mismo medio de una investigadora que dice precisamente que es una mentira absoluta, pero da igual, o sea, las noticias cada día una se amontona sobre la otra y contradice a la anterior. Por eso os decía que estamos viviendo también como una esquizofrenia, ¿no? En cuanto a cuáles son los referentes, qué es lo correcto y al final pues a la gente la tenemos muy confundida. ¿Qué más está pasando con estos jóvenes? Esto es un informe bastante reciente también de la OECD que dice que solo el 41% de los chicos españoles fueron capaces de distinguir hechos de opiniones, ¿no? Esta es una parte muy importante del concepto de competencia digital y tan importante porque estamos viviendo una pandemia de infoxicación. Es otro tipo de pandemia, ¿no? Que está generando, pues, que no es una broma, genera efectos sociales importantes. Nosotros estamos por debajo, parece ser, también por debajo de la formación en ese tipo de cuestiones y es algo sobre lo que habría que trabajar y que incidir. Y a todo esto también, ¿no? Se nos ha metido por medio todo el tema de la robotización, la automatización, la inteligencia artificial. Tenemos múltiples informes que están diciendo que el campo del trabajo va a cambiar de manera muy, muy sustancial. Van a desaparecer muchos tipos de empleos que tenemos ahora, precisamente por esa automatización. Y habrá otros que no sabemos cuáles son ni sabemos cómo formar, ¿no? Para ellos, o si sabemos no lo estamos haciendo. Eso, ¿no? Nos tiene que hacer preguntarnos, como decía, ¿sabemos cómo adaptar mejor la educación para esos retos? ¿Qué concepto del aprendizaje, de la adquisición del aprendizaje tenemos? Seguimos con este imaginario del cerebro de cómo traspasar, ¿no? Cómo meter esa inyección del conocimiento, cómo poder inocular, ¿no? Implantar eso en nuestros cerebros de una manera más memorística. Esto que es de hace 100 años, más de 100 años, quizás no esté tan lejos, ¿no? Así es como nos imaginaban en el año 2000. A principios de siglo. Y esto que me gustaría ahora enseñaros unos minutos cortos de un vídeo que lo explica muy bien y que creo que nos pone en situación, que es un documental que está hecho en 2 partes que hizo la Fundación Cotec en 2019. Por supuesto hay que leerlo también en clave prepandémica y es interesante también hacerlo así, que es más largo el vídeo que lo que os voy a poner, pero como veis ahí hace un desarrollo de qué trabajos están en peligro, ¿no? Estamos hablando de especializados, repetitivos, manejar datos, qué hacen bien los ordenadores, trabajo especializado, repetitivo, datos, obedecer, no cobra, no descansa. Y nos pone frente a este dilema del sistema educativo. El sistema educativo, ¿en qué se centra desde 1800? En especializarte en una cosa, en hacer ejercicios repetitivos, en aprender datos de memoria, en cumplir órdenes. Precisamente algo muy parecido a lo que estamos viendo en la columna de los ordenadores. Y os voy a poner el vídeo en un momento. A ver, un segundo. Porque así creo que va a quedar mucho más claro el argumento hacia dónde os quiero llevar. Vale. Ahí está el vídeo y ahora yo le doy play en este minuto. Espero que lo oigáis bien. Pilar, disculpa. No se oye. Vale, lo paro. Eso es. Al compartirlo tienes que marcar la opción de compartir audio. Ay, perdón. Perdón. Un segundo.
Perdonadme. A ver. Voy a compartir. Un segundito. Y si no, está en YouTube, lo podréis ver vosotros también, o sea que no pasa nada. ¡Ay! No veo en qué punto le tengo que dar el compartir audio. Porque lo he vuelto a hacer igual. Al darle a compartir, Sí. te debería aparecer un tic abajo de compartir audio. Sí, tienes que usar la opción de pestaña en Chrome. Y es cuando aparece ese tic. Igual hay que avisar de que quedan 2 minutos. Bueno, si no lo veo rápido, no lo comparto y os lo cuento. Venga, voy a hacer eso, porque además como vamos de tiempo un poco justos y no quiero yo acumular retraso. Bueno, ahora sí que me oís bien y estáis viendo otra vez la presentación, ¿verdad? Ahora, perfecto. Venga, perfecto, seguimos. Bueno, pues os recomiendo que busquéis este vídeo, que lo veáis entero. Yo os iba a poner solo un clip de unos pocos minutos, pero ya que si lo veis por vuestra cuenta, vedlo entero, porque precisamente nos pone frente a este dilema y nos dice en estas columnas, de una manera muy simple, ¿en qué es bueno el cerebro humano? Pues es bueno en el pensamiento lateral, en el pensamiento creativo, en hacer conexiones improbables, ¿no? Relaciones no previstas, en lo impredecible. Vale, y entonces ya empezamos a ver que precisamente nuestro talento, lo que podemos aportar, ¿no? Como humanos en este dilema de humano-máquina que nos están poniendo por delante, es aquello que no estamos aprovechando, que no estamos entrenando, que no estamos poniendo en el centro del sistema educativo, ¿no? Entonces, nos estamos empeñando en enseñar precisamente en aquello que pues de los ordenadores, las máquinas, nos pueden sobrepasar, ¿no? Lo pueden hacer mejor cuando además las competencias, las habilidades que se están pidiendo para ese futuro tan inmediato son precisamente esas en las que somos fuertes, ¿no? Como cerebro humano. Entonces, es una contradicción bastante evidente, ¿no? Y que de alguna forma pues, hay que tomar liderazgo y adelantarse para poder planificar, ¿no? Y cambiar de una manera sustancial el sistema educativo. Avanzo un poco más. Ya estamos en pandemia. Como os decía, ese vídeo nos está hablando, es de 2019. Pero se hace mucho más interesante, si cabe, ese discurso cuando nos encontramos con esta situación, ¿no? Resulta que estamos diciendo que somos mejores en lo impredecible, en relacionar, en la creatividad, en capacidades que llega a una situación como es el coronavirus y nos pone a prueba, ¿no? Totalmente a toda la humanidad. 1.700 millones de estudiantes en todo el mundo vieron sus aulas cerradas, no pudieron ir a clases, ¿no? En España fueron unos 10 millones. Y eso bueno, pues no me voy a detener porque lo conocemos todos perfectamente, ¿no? Lo que ha sucedido. Tenemos un informe de la Sociedad Digital en España, de la Fundación Telefónica, que se ha presentado hace 2 días, creo, el 2 de junio, ¿sí? Que tiene un apartado donde desarrolla qué ha supuesto para la educación, ¿no? Os pongo aquí solo un resumen, pero bueno, nos está hablando de a nivel europeo cómo está también, ¿no? Por ejemplo, que tan solo un 10% de los países dispone de parte del contenido educativo accesible digitalmente fuera del aula. Ningún país tiene un currículo digital universal, o sea, llegó la pandemia, no se encontró así. Que la mitad de los centros escolares no disponen de una plataforma educativa en línea eficaz, que solo el 55% de docentes dispone de recursos profesionales eficaces para aprender a utilizar dispositivos digitales y que los retos de la educación online son mejorar las habilidades tecnológicas del profesorado, disponibilidad de recursos en los centros y adecuación de plataformas online. Bueno,
Esto lo sabemos, lo hemos vivido todos como profesores, lo hemos vivido todos como estudiantes y lo hemos vivido también como padres, ¿no? También sabemos lo que es tener hijos en casa en una situación de pandemia y cómo ellos han recibido la educación. ¿Qué aprendizajes podemos sacar de todo esto? Pues podemos sacar unos cuantos aprendizajes. Uno, que nos ha pillado con cierta carencia de innovación aplicada. Por mucho que creíamos que teníamos hecho y adelantado, obviamente quienes estaban más entrenados y conocían más y tenían más recursos, pues han podido adaptarse mejor. Pero también ha habido pues ahí todo ese caos, ¿no? Pongo aquí esto de formación híbrida versus, ¿no? Simplemente por apuntar, el trabajo colaborativo. O sea, se han diseñado soluciones muy de emergencia, pero que no solo no han resultado una innovación, sino incluso a veces un retraso, y otras que podríamos creer que estaban más o menos sólidas y avanzadas, como el trabajo colaborativo a través de tecnologías digitales, pues ha estado mucho más marginado, ¿no? El poner una cámara, hacer telepresencia, pues eso ya es muy antiguo, ¿no? En la televisión educativa de los años 50, casi, ¿no? Si nos vamos. Pero qué tipo de interacción, qué calidad de la experiencia, cómo ha sido ese desarrollo del aprendizaje, bueno, pues hay que estudiarlo bien porque nos podemos llevar sorpresas, bueno, pues de ver que no ha sido tan innovador, ¿no? Ha sido incluso, bueno, pues un paso atrás. Esa falta de formación es clarísima, la falta de competencias digitales, pero en todos los agentes, no solo en profesores, también en los estudiantes, también en las familias. Es una parte clave que conocemos, que ha sido una fuente de desigualdad tremenda. El acceso a la tecnología no era tan homogéneo, no estaba tan repartido como a lo mejor pensábamos, ¿no? Cuando vemos una encuesta del INE, pues es esto de las medias, ¿no? Que yo tengo un pollo, otro no tiene ninguno y los dos tenemos la mitad. No, hay que ponerle caras, ¿no? Y mucha gente se ha visto en muchas dificultades porque no tenía dotación en casa para poder hacer un seguimiento eficaz de la formación que se le ofrecía. Y cuando hablo de familias, hablo de estudiantes, hablo de niños, pero hablo también de profesores, ¿no? De repente se vieron en su casa y no sabían ni cómo utilizarlo, pero tampoco tenían a lo mejor la herramienta. El espacio físico, ¿no? Ha sido muy importante, me parece que es un aprendizaje también para quienes pensamos o trabajamos mucho en el concepto del aprendizaje digital, el darnos cuenta de lo importante que es el espacio físico también, ¿no? Y cómo tenemos que ir avanzando en diseñar experiencias que cojan lo mejor de ambos mundos, ¿no? No se trata de vivir uno de espaldas al otro, sino que esa combinación, esa complementariedad es muy buena. Por supuesto que la tecnología no es una solución por sí misma. O sea, esto, por mucho que hubiera una brecha de acceso, tampoco se hubiera resuelto enviando ordenadores a cada casa, ¿no? No era la solución. Requiere pedagogía, entrenamiento, accesibilidad en un sentido amplio, no solo que dispongas de una herramienta. Que los contenidos no son suficientes, ¿no? Hubo una ola de solidaridad, de abrir materiales, aparte de todo lo que ya había, que hay mucho, pues de las editoriales, ¿no? Liberando, y la gente se encontró, sí, con mucho contenido, pero el contenido por sí mismo no cumple, ¿no? Con todo el objetivo educativo. Hay que trabajar más en un ecosistema, ¿no? Esa idea de diseñar bien todo el ciclo, ¿no? y toda la combinación de unos recursos y otros, de plataformas, de pedagogías, de contenidos,
porque eso es también lo que nos ha fallado, ¿no? Ha sido una sensación de caos, de fragmentación, de tan pronto tener una actividad en una plataforma como tener en otra, una videoconferencia por aquí, otra por allá, confusión en profesores, confusión en familias, confusión en estudiantes, en todos. Y por último, algo que debería ser un aprendizaje es la importancia también del entorno de la familia, ¿no? Como agente activo y cómo la incorporamos de la mejor manera posible, ¿no? El problema de la desescalada también es que, bueno, pues ya estamos mejor, pues volvemos a lo mismo. No, o sea, habrá cosas que han sido interesantes, ¿no? Deberíamos salir con una fusión de lo mejor. Y en este sentido, bueno, pues las familias han visto como profesores en casa, ¿no? El profesor Parar, que tenía que hacer ese seguimiento y bueno, pues buscar también recursos y todo eso que es bueno en sí mismo porque también ha habido una implicación y un conocimiento especial, ¿no? Más específico de lo que es el proceso educativo, pues eso corremos el riesgo de enterrarlo, ¿no? Y volver a lo mismo en todos los sentidos y es lo que no deberíamos hacer. O sea, ni decir que todo ha sido fantástico, ni cerrarlo todo en un cajón, sino analizarlo de forma seria, crítica y poder extraer lo mejor y poder corregir aquello que no ha sido de valor. Y ya termino con esta diapositiva y simplemente con una idea muy sencilla de toda esta evolución. Por si nos sirve a la manera de conceptualizar, ¿no? Cómo abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en lo virtual, que es intentar aparcar, ¿no? Incluso enterrar este gran mantra, igual que el de integrar las TIC en el aula, ¿no? Que es una frase que si buscamos seguramente con comillas vamos a encontrar en infinidad de informes, de propuestas, de todo, ¿no? Todo se resolvía con integrar las TIC en el aula, lo mismo con enseñar con TIC, ¿no? La enseñanza con TIC. A cambiar, simplemente cambiar nominalmente, pero al cambiar nominalmente cambiamos también nuestra mirada, que es pensar en cómo aprender, ¿no? Cómo aprender sobre lo digital, sobre la red, ¿no? Cómo aprender con lo digital, que es distinto, y cómo aprender en lo digital, que es un paso más allá todavía, ¿no? Es un, bueno, pues algo aún más difícil, pero más interesante que suma todo lo anterior. O sea, por un lado, el sobre es fundamental, el con de manera instrumental también. Hay que conocer el medio, ¿no? Y hay que saber utilizarlo, pero también hay que saber vivir y convivir, ¿no? Y tener un sentido mucho más profundo de lo que estamos haciendo y y desarrollar esas habilidades más sociales, más inclusivas, más críticas y más de lo que podríamos entender por ciudadanía digital completa, ¿no? Y con esto pues he querido hacer, ¿no? Este repaso, este drama épico de aventura y exploración para que, bueno, pues juntos podamos enfrentarnos a esa odisea en el espacio y podamos salir más fuertes, de verdad, mejores, ajustando lo que sea necesario y garantizando, por lo menos buscando el mejor aprendizaje posible, ¿no? Con las herramientas que tenemos y no mal usarlas y confundirlas, ¿no? y generar un caos como es lo que nos ha ocurrido en cierta medida y que lo podamos poner al servicio todo, ¿no? de una mejor educación. Con esto termino de tiempo y no sé si podemos tener algún espacio de comentarios.
no sé, ya me diréis. Pero muchas gracias por haberme acompañado en esta odisea. Sí, muchas gracias a ti, Tiscar, por tu interesante presentación. La verdad es que ha sido un año interesante para todos. ¿Vale? Y entonces, ahora, aunque andamos un poco justos de tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues puede levantar la mano y le damos paso. Bueno, no sé si alguien se va a animar. Mientras tanto, yo sí te pregunto, ¿tú crees que de verdad hemos aprendido algo? Que si tuviéramos que volver a pasar una situación parecida, ¿lo haríamos mejor? Voy a ser contundente. La respuesta es no. Ah, vale. Creo que no hemos aprendido gran cosa, porque aprender es pararte, es analizar, ¿no? Es interiorizar, es incorporar, ¿no? Es ya, vamos, tenerlo realmente adquirido. Y creo que eso no ha sucedido. Que tenemos la oportunidad de aprender, estamos a tiempo, ¿no? Tenemos mucha información y mucha experiencia, porque todos lo hemos vivido en nuestras carnes de una manera o de otra, en un rol o en otro. Pero no soy muy optimista en ese sentido. Creo que aprender de verdad no hemos aprendido, que si mañana vuelve a suceder, repetiríamos prácticamente lo mismo, creo. Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Somos bastante duros de mollera muchas veces para aprender cosas y esperemos que no tengamos que volver a enfrentarnos a una pandemia que nos confina a todos en casa, pero bueno. Vale. Si alguien más quiere intervenir, tiene la parte de abajo para levantar la mano. Sí, en el momento que levantéis la mano, os podemos dar paso para que podáis abrir vuestro micrófono y formular la pregunta en la sala, como si estuviésemos en una sala. Vale, pues si nadie más quiere intervenir, agradecerte de nuevo, Tiscar, tu presentación y tu participación. ¿Vale? Y al resto de participantes, agradeceros que os hayáis conectado a la apertura y a la ponencia principal. Pues muchas gracias. Muchas gracias y nada, a vuestra disposición siempre para lo que necesitéis.